Vamos a definir cómo es perfecto. O sea, ¿por qué ninguno os consideráis perfectos? Lo bonito que Dios creó, lo perfecto que Dios creó, se desdibujó un poco por la entrada del pecado y la naturaleza pecaminosa que hay en mí o que hay en cada uno de nosotros, pues ¿Vale? no nos deja hacer. ¿Vale? ¿Cómo definiríais perfección? ¿Qué es la perfección? A ver, así, de primeras. Algo que no tiene error. ¿Vale? Muy bien, perfecto. ¿Conocéis algún ser humano perfecto que conozcáis? ¿A alguien? ¿No? ¿Nadie? Vale. ¿Eh? No, que esté vivo, que esté vivo. Sí, algún conocido. Más que hayáis... No, Jesús ya sabemos, ¿vale? Pero algún conocido que esté vivo, ¿vale? Fijaros, todos creo que estamos de acuerdo en que Dios hace las cosas perfectas, ¿vale? En que Dios hace las cosas perfectas. Mirad, tan solo algunos ejemplos de las cosas perfectas que hace Dios. Los gatos, ¿vale? Tienen unos bigotitos y sin esos bigotes los gatos no podrían mantener el equilibrio. Es decir, si tú le cortas los bigotitos al gato, el gato no sabe dónde está, no podría mantener el equilibrio, ¿vale? O sea, fijaros la importancia. Con ellos controlan el balance y la orientación en la oscuridad, ¿vale? Habéis visto que los gatos, pues en la oscuridad se manejan súper bien y no se chocan con nada y saben... ¿Por qué? Porque por los bigotes son como sus sensores que les orientan y les direccionan en la oscuridad. Están conectados a nervios y vasos sanguíneos y por eso nunca chocan con nada. O sea, la importancia de los bigotitos de los gatos. Hablábamos en la escuela sabática con Maribel, ¿no? Y veíamos la importancia de los pelitos en la nariz, ¿no? De nosotros. Cómo hasta eso tiene un propósito o un valor. Ahora bien, Dios es tan perfecto que las telas de araña, algo que quitamos de nuestras casas porque es sinónimo de falta de limpieza o de suciedad o de algo que está sin usar desde hace mucho, pues eso es el material más resistente de la naturaleza. Tiene fibras que dan aviso si ha caído alguna presa, otra fibra que une toda la red, otra que retiene el agua para hacerla elástica. O sea, fijaros, habéis visto que telas de araña mantienen las gotas de agua, ¿verdad? Pues eso es a través de unas fibras que las arañas crean y que mantienen allí eso. Es 5 veces más resistente que la misma cantidad en acero. ¿Vale? O sea, la tela de araña es... Si tú comparas 1 kilo de tela de araña y 1 kilo de acero, la tela de araña es 5 veces más resistente. Fijaros, la importancia de algo tan sencillo y tan básico. Y por último, otro pequeño ejemplo de la perfección de Dios, los colibríes. ¿A cuántos os gustan los colibríes? ¿Habéis visto algún colibrí una vez en la vida? Parece que están ahí estáticos en el cielo, ¿no? Que se paran. Pues el corazón del colibrí late muchas más veces que cuando ves a tu esposa, a tu esposo o a la persona que te gusta, late 1000 veces por minuto. Fijaros, 1000 veces por minuto el corazón del colibrí. Su capacidad de aleteo puede llegar a 200 por segundo. El aleteo del colibrí hace 200 aleteos por segundo, no por minuto, por segundo. Y la mayoría de los colibríes alza un vuelo de 15.000 pies de altura. O sea, imaginaros qué capacidad de los colibríes, algo tan pequeñito, ¿vale? Y ahora quiero leeros un versículo que es con el que Jesús termina el Sermón del Monte. Jesús prepara un sermón espectacular. Justo ayer estábamos viendo The Chosen con Leana, una serie que os he recomendado muchas veces y que seguiré recomendando. Y me gustó porque uno podría parecer que Jesús pues, le salió este sermón del corazón, ¿no? Y lo dijo sin problemas. Pero en la serie esta, que es Los Elegidos o The Chosen, aparece Jesús solo y aparece Jesús ensayando el sermón, ¿no? Y diciendo... Si vosotros sois la sal de la tierra, no, vosotros, ¿no? Y aparece Jesús ensayando el sermón. Pues en este tremendo sermón que Jesús se preparó, termina con algo muy importante. Y dice así, Mateo 5, lo encontramos en Mateo 5, todo el capítulo es el sermón, Mateo 5 y versículo 48, el último, como la conclusión del sermón, ¿vale? Sabéis que normalmente uno, cuando termina un sermón,
pues quieres terminarlo como con un llamado o con algo a llevar a la reflexión o a poder llegar a las personas, ¿no? Mejor y que se queden con algo. Pues Jesús, capítulo 5, versículo 48 de Mateo, dice: «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Hemos llegado a la conclusión de que ninguno de nosotros puede ser perfecto. ¿Qué nos está pidiendo Dios aquí? Si está claro que seamos perfectos. Es sed perfectos, y no solo basta con ser perfectos, que podría llegar a interpretarse como decir, bueno, a ver, perfectos, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, claro, dentro de un mundo de pecados, si soy un poco menos pecador, pues ya estoy siendo más perfecto que la mayoría. Es que encima lo compara. Dice, ser perfectos como ¿quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uf, qué norma para alcanzar, ¿verdad? Ser perfectos como Dios. Es una norma aparentemente imposible de alcanzar. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo el ser humano se caracteriza no solo por no ser perfecto, sino por ser todo lo contrario a perfecto, ¿vale? A finales de 1942, en Coconut Grove, que era un centro nocturno popular de Boston, se incendió, cobrando la vida de 492 personas. Es decir, en ese centro nocturno se incendió y murieron 492 personas. El fuego se inició porque uno de los presentes buscaba un tomacorriente con un fósforo, ¿vale? O sea, imaginaos, estaba todo oscuro y una persona dijo, oye, que yo quiero cargar mi teléfono. Y encendió un fósforo y quiso buscar una toma de corriente. No contento con esto, con el incendio que se provocó, murieron tantas personas porque las puertas de emergencia abrían hacia adentro y no pudieron abrirlas debido a la aglomeración de la gente. Imaginaros una pequeña falla de construcción, una pequeña falla de una persona buscando algo común y corriente de una forma no correcta, cobró la vida de 492 personas. Por otra parte, algo menos trágico, pero aún así un error grande, el orbitador de clima de Marte, que costó 125 millones de dólares, se perdió en 1999 porque el equipo de la NASA utilizó el sistema anglosajón de unidades, es decir, millas, pulgadas, etc., mientras que el satélite utilizaba el sistema métrico decimal, metro, kilo, etc. Así que, claro, le mandaron unas coordenadas para ir a un lugar y el satélite fue hacia otro lugar porque estaba programado de forma diferente. 125 millones de dólares a la basura, porque científicos no pudieron ponerle el mismo sistema de medidas. Pequeños errores que cuestan, pues a veces mucho dinero o a veces la vida de las personas. En mayo del 2014, Francia compró 2.000 trenes por un costo de 20.500 millones de dólares, ¿vale? 2.000 trenes. Para luego darse cuenta de que eran más grandes que los túneles que ellos tenían, por lo que tuvieron que invertir otros 80 millones para poder arreglarlo. O sea, imaginaros cómo el ser humano, que comete errores tan tontos, si me permitís la expresión, puede llegar a ser perfecto como Dios es perfecto. Cómo alguien como nosotros puede llegar a ser tan perfecto como aquel que creó el colibrí, el gato, o aquel que hizo los cielos, el mar, las estrellas y todo lo que hay en esta tierra. Normalmente hay una frase que dice un texto sin contexto solo es pretexto, ¿vale? Así que vamos a leer un poco el contexto desde el versículo 43, que hay un pequeño título en algunas versiones, no sé si en la vuestra hay un título antes del 43. ¿Qué título pone? Si tenéis una versión que pone algún título. Sobre el amor a los enemigos. Ahí nos dice un poquito del contexto. Y vamos a leer versículo 43 al 47. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aparentemente no lo aclara mucho. Y fijaros, hay varias interpretaciones sobre este versículo de ser perfectos. La primera de ellas es el mormonismo, ¿vale? Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, creen que el futuro de sus fieles seguidores es ser tan perfectos como Dios. Ellos toman este versículo literal. Los mormones dicen, tenemos que ser igual de perfectos que Dios. Ese es nuestro cometido en esta vida y en este mundo. Enseñan que ahora están en una progresión embrionaria, pero eterna, en el camino hacia la exaltación como dioses. Y esto podría implicar que la perfección es posible en esta vida, pero finalmente se realiza en su estado final en el futuro. ¿Vale? Ellos creen que la perfección es literal, se puede llegar a ser perfectos y es lo que Dios exige de nosotros. La santidad metodista dice que John Wesley enseñó que la perfección sin pecado es posible, porque Dios permite al cristiano quitarse todos los pecados y caminar como Cristo caminó. ¿Vale? Es decir, se enseña que también es posible. Y luego la perfección posicional es que algunos creen que la perfección del versículo 48 se obtiene posicionalmente ante Dios mediante la justificación por la fe en Jesús. ¿Vale? Es decir, no es que nosotros lleguemos a ser perfectos, sino como Jesús lo fue, se pone en nuestro lugar y entonces somos contados como perfectos. ¿Vale? Y luego está una última interpretación, que es la integridad moral. Esta toma su significado en el sentido de integridad, no como perfección absoluta o impecabilidad, como en la justicia perfecta de Cristo. Moralmente, esto equivaldría a ser irreprensible, maduro o plenamente desarrollado en un sentido moral. ¿Vale? Cuando leemos los versículos previos, nos enseña que Jesús ha demostrado que el reino que Él vino a establecer, ¿vale? El reino que Él quiere que esté en esta tierra, no es la perfección del carácter o los actos visibles, sino que son los propósitos y motivos íntimos del corazón. El reino que Él ha venido a establecer no es un ejército de seres humanos perfectos, sin mancha, sin mácula, que no se equivocan, no. Es unas intenciones en el corazón y eso es lo que importa. Lo que nace de nuestro corazón y luego se muestra a través de actos visibles o a través de una perfección en el carácter. Es qué tenemos dentro de nosotros, no es lo que hagamos, es lo que somos, ¿vale? Lo que determina la perfección. Habréis escuchado el dicho de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y seguramente algunos de los que estéis aquí identificaríais vuestros rasgos en vuestros padres, ¿verdad? Diríais, yo de mi padre tengo tal cosa y de mi madre tengo tal otra, ¿verdad? Yo a veces, cuando estoy con Leana y me sale algún comentario o alguna cosa, digo, estoy siendo mi padre, ¿no? Y ella, a veces en broma, ¿no? Mi padre se llama Andrés. Y entonces cuando hago algún comentario de esos me dice, sí, Andrés, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues a ella lo mismo, ¿no? Cuando tiene algún comportamiento o alguna cosa de algún familiar suyo, digo, sí, claro, no sé quién, ¿no? Y su familiar. Y es cierto que muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres en rasgos de carácter. La prueba del amor a Dios es el amor a nuestros prójimos, ¿vale? Es decir, como nos parecemos en carácter a nuestro Padre terrenal, de la misma forma tenemos que tener el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. Si somos parecidos a nuestros padres terrenales y queremos ser parecidos a Dios, tenemos que tener su carácter. Porque los hijos heredan los caracteres del padre y si no, Gabriel, que sabe de psicología más que yo, eso también es básico, ¿no? En el sentido de que hay genes y hay cosas que heredamos y tendencias que luego tenemos que deconstruir, ¿no? Que hemos crecido con esas tendencias solo porque nuestros padres pues, vivieron con ellas. De esta forma ya vamos desengrosando un poquito y desglosando el por qué Jesús nos pide que seamos perfectos como Dios, ¿vale? Sin embargo, fijaros, Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 3, dice, ¿por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado?
es porque están muy lejos de Cristo. ¿Sabéis? Hay una corriente muy fuerte actualmente que es la perfección, el perfeccionismo, ¿no? El creer que podemos vivir sin pecado, el creer que podemos ser perfectos como Jesús lo fue. Y Elena de White aquí dice, todos aquellos que creáis que podéis ser perfectos y sin pecado, estáis muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla, pero nunca me habréis oído decir a mí que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo, quien era santo y elevado y cuya estrella llena el templo, nunca dirán que están santificados. Aquí habla de perfección y de santificación, ¿no? Ambas. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre estas ambas. Fijaros, en Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos. ¿Esto qué quiere decir? Teleios, lo dice en griego, ¿no? Sed pues teleios. Y hay otros versículos en los que aparece teleios. Así que os invito a buscar 4 versículos. Vamos a buscar diferentes versículos cada uno para que los podáis leer, ¿vale? Alguien que busque 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Otra persona que busque Filipenses 3:15. Otra persona, 1 Corintios 14:20. Y otra persona, Hebreos 5:14. Repito, 1 Corintios 2:6, Filipenses 3:15, 1 Corintios 14:20 y Hebreos 5:14. ¿Quién puede leer 1 Corintios 2:6? ¿Quién lo tiene? Que levante la mano para pasarle el micrófono. David. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Vale, muchísimas gracias. ¿Vale? Ahí aparece teleios. Luego me dirás en qué expresión en español es teleios. ¿Vale? Búscalo a ver cuál podría ser teleios. Siguiente, Filipenses 3:15. Vale, adelante. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos y así otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Vale, muchas gracias. Aquí está claro cuál es teleios, ¿verdad? Porque lo traduce igual, perfectos, ¿ok? 1 Corintios 14:20. Adelante. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vale, busca ver cuál podría ser ahí teleios, cómo se podría traducir allí teleios, ¿vale? Ya va, David, el último y lo dices. Hebreos 5:14. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 5:14. Si no, lo leo yo, que ya me esperaba que el último no lo tuvieran. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, mas los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Vale? David, ¿cómo traduce teleios en tu versículo? Madurez. ¿Vale? ¿Cómo traduce el resto de versículos? En el tuyo, perfecto. En el tuyo, no seáis niños en vuestra forma de pensar, sino ser niños en vuestra forma de actuar, sino en vuestra forma de pensar. ¿Y qué más dice? Ser niños en la malicia, dice. Ser niños, leo todo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Veis? Pero maduros, pero sed teleios en vuestra forma de pensar. ¿Vale? Aquí también dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado teleios, madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ya no siempre se traduce como perfecto la misma palabra que Jesús dijo, ¿vale? En traducciones contemporáneas, teleios y teleiosis a menudo se representan como maduro y madurez, a fin de no dar a entender infalibilidad u ausencia de defectos. Por el contrario, en la tradición cristiana, teleiosis se ha referido a avanzar hacia la integridad espiritual o hacia la salud. ¿Veis? Y aquí me gusta mucho porque Lucas, ¿vale? El libro de Lucas, vamos a ir a Lucas.
Lucas capítulo 6, versículo 36, Lucas 6, 36, Lucas no se quiso perder el sermón del monte, ¿vale? El sermón más espectacular de Jesús. Y también captó la mayoría de todo lo que Jesús dijo. Pero Lucas parece que o estaba despistado, o entendió otra cosa, o quizás se expresaba de forma diferente a Mateo. ¿Qué dice Lucas que dijo Jesús? ¿Alguien lo puede leer? Sí, adelante. Ya no es ser perfectos. Ya parece que lo que se nos volvía imposible tiene más sentido, ¿verdad? ¿Quién de aquí podría considerarse que alguna vez ha tenido misericordia hacia otra persona? A ver, levantad la mano. ¿Quién ha sido misericordioso con alguien alguna vez en la vida? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de hacer misericordia para con otros, de ser misericordiosos. Y aquí Lucas dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Elena de White dice, todo acto de la vida, por poco importante que parezca, ejerce su influencia en la eternidad. Un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre. ¿Sabéis? Dios no pide de nosotros una vida sin mancha, una vida sin pecado, una vida de perfección absoluta. Dios no pide de nosotros que seamos infalibles o inerrantes. Cometemos errores, somos humanos. Desde el momento en que crecimos, en que nacimos, nos desarrollamos, cometemos equivocaciones. Y Dios no quiere estar solo con aquellos que vivieron una vida intachable en esta tierra. Dios desea que tanto tú como yo, con esos errores que tengamos, se los entreguemos a Jesús y que mediante su gracia podamos ser como Él. ¿Y Él qué nos pide? Ser misericordiosos. ¿Con quién? ¿De qué hablaba todo el contexto previo? Con nuestros enemigos. Porque es muy fácil amar a quien te ama. Es muy fácil dar una sonrisa en sábado a quien te da una sonrisa. Pero qué difícil es, y lo hablo por experiencia, porque como os comentaba el otro día, estaba llamando a las personas de echar la red, ¿no? Y entonces la mayoría, o sea, no sé si fueron 50 llamadas, y la mayoría fueron contestaciones alegres, y así da gusto, ¿no? Hablar con una persona cuando te contesta feliz. Pero había personas que llamaba y me decían, ¿qué? ¿Quién es? Digo, hola, mira, solicitaste un curso. No, yo no solicité nada. Y te colgaban, ¿no? Uy, qué rabia, ¿no? O personas que decían, no, ahora no tengo tiempo. Y te cuelgan, ¿no? Y tú, bueno, vale, perdona, está bien, pues si quieres te parece... Y decías, uy, si ya me ha colgado hace creo que 3 minutos, ¿no? Y yo despidiéndome amablemente y cariñosamente y cordialmente. Claro, es muy fácil entablar una conversación, amar con aquellos que quieren aceptar a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que defienden a capa y espada sus creencias y no solo defienden sus creencias, sino que dañan las tuyas, sino que minimizan las tuyas, sino que ridiculizan aquello en lo que hemos creído toda nuestra vida? Pues a esas personas hay que amarlas mucho más que a aquellas que están dispuestas a aceptar al Dios que vamos a predicarles, al Dios que vamos a hablarles. Aquellas personas que nos hacen la vida imposible y que nos dan dolor de cabeza y que hemos intentado por derecho y por revés. Nos explicaba Rubí, ¿no? Que había alguien con quien trabajaba que por más que le hablaba no quería saber nada de Dios. Pues el insistir y el perseverar y el amarles, sobre todo, el amarles como Dios les ama, eso marca la diferencia. Y es lo que Dios quiso concluir en su Sermón del Monte. Pudo haber concluido con, hey, vosotros, hacer milagros como yo hice, ¿no? Vosotros, predicar por todo el mundo y llenar el mundo como yo lo hice. O vosotros, tener a un grupo de discípulos como yo lo tuve. No. Dice, ser misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Tener misericordia con los demás, tener paciencia, amar a aquellos que no merecen ser amados. Jesús quiso que esto fuera una meta alcanzable,
porque perfecto o maduro se usa en un sentido relativo. No hay expectativas de perfección sin pecado en el Nuevo Testamento. El amor forma un carácter perfecto. Es el amor lo que Dios nos pide que tengamos dentro de nosotros. La meta final es tener una semejanza completa a la de Cristo. Y en el Nuevo Testamento dice, si alguno de vosotros necesitáis de misericordia, pedírsela a Dios, el cual es misericordioso para con todos. Si alguno de vosotros está falto de esa misericordia, pídasela a Dios, porque Él está dispuesto a dar mucho más de lo que podamos imaginar y de lo que podamos incluso recibir. Así que la conclusión es, llegamos a 3 conclusiones. Dice, primero, Dios no demanda de nosotros que seamos intachables y sin pecado alguno, porque no podríamos, porque sería algo que Dios pediría y no podríamos llegar a cumplir, pero el Señor nos pide cosas tangibles, cosas que podemos llegar a cumplir, ¿vale? Y Él pide esa perfección, que no es perfección como la entendemos, sino una perfección de madurez espiritual. Es necesario llevar una vida de meditación y actividad juntamente para formar nuestro carácter completamente. Elena de White dice, y creo que ya lo he dicho más de una vez, ella dice, aquel que solo ora y lee la Biblia, muy pronto dejará de hacerlo. ¿Por qué? Porque está hablando de que hay que compartir con otros el mensaje. Si todo lo que hacemos del estudio es personal para nosotros y para alimentarnos a nosotros, muy pronto esa motivación terminará. Pero si cada vez compartimos con otros lo que vamos aprendiendo, ese espíritu se renueva y crece en nosotros un deseo de seguir compartiendo con otros más aún. Y por último, el propósito de la ley es guiarnos al amor supremo de Dios hacia nosotros y el amor desinteresado por el prójimo, no a una vida de legalismo y perfección. Lo que menos quiere Dios es que nos fijemos en ser perfectos y hacer todo así, parametrado. Dios quiere que vivamos en su amor y que vivamos una vida llena de gracia y de misericordia como Él la tuvo con nosotros. Debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, y en la gracia de Dios encontramos ayuda para amar a los que no nos aman. Cuando amamos de esta manera, representamos la perfección moral de nuestro Dios Santo. Si bien nuestra capacidad natural de amar se basa en el mérito, el amor de Dios se basa en la gracia. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que aprendamos a amar como Dios nos ama, que puedan ver otros en nosotros esa misericordia de un Dios perdonador, de un Dios amante, de un Dios tierno, no un Dios cruel, castigador, que no deja nada al azar y que simplemente dice, ¿has pecado? Pues castigo. No, que puedan ver en nosotros ese amor, ese perdón, esa misericordia que Dios nos ha mostrado y que podamos amar a aquellos que menos lo merecen. Que Dios nos bendiga.